Gehazi fue el siervo de Eliseo, el gran profeta que sucedió a Elías. Esta es la historia de un hombre que caminó al lado del poder de Dios, que fue testigo de milagros que estremecieron reyes, viudas y naciones enteras. El profeta era reconocido en todo Israel. Su presencia era sinónimo de la voz de Dios, y su caminar por las aldeas traía temor y esperanza por igual. Y junto a él, como una sombra constante, iba Gehazi, siempre presente, siempre obediente. Lo acompañaba en sus viajes, atendía a los visitantes, anunciaba a los mensajeros, preparaba los caminos. Era más que un siervo, era un testigo privilegiado de la obra divina. Si este contenido te está atrapando, no olvides suscribirte al canal, dejar tu poderoso like y comentar abajo. Así, este mensaje puede llegar a más corazones sedientos de verdad. Gehazi lo había visto todo. Estuvo allí cuando Eliseo purificó las aguas amargas de Jericó. Lo vio multiplicar el aceite de una viuda para salvarla de la ruina. Escuchó sus oraciones en los momentos de crisis. Presenció cómo el profeta resucitó al hijo de la mujer sunamita, simplemente al clamar a Dios y acostarse sobre el cuerpo del niño muerto. Gehazi era, sin duda, un hombre que conocía de cerca el poder del cielo. Pero había algo en su interior que no terminaba de alinearse con el corazón de su maestro. Mientras Eliseo caminaba en humildad, rechazando regalos y prestigio, Gehazi observaba todo con otros ojos. Para él, servir al profeta no solo era un privilegio, también era una oportunidad. Una vida cerca del poder, sin tener que asumir la carga de ser profeta, le ofrecía ventajas, reconocimiento, acceso a los poderosos y quizá algún día recompensa. Su mirada comenzó a desviarse, poco a poco. No era algo que se notara de inmediato. Nadie lo acusaba, nadie lo señalaba. Después de todo, hacía su trabajo con eficiencia. Pero dentro de sí, el deseo por lo material crecía silencioso como una raíz subterránea. Y aunque lo escondía tras su rostro obediente, el corazón de Gehazi comenzaba a separarse de la senda del profeta. Había momentos en los que Eliseo hablaba con intensidad sobre la fidelidad al Dios de Israel. Hablaba de no vender el don recibido, de no contaminar el ministerio con intereses terrenales. En esos momentos, Gehazi asentía en silencio, pero por dentro se preguntaba, ¿acaso es malo recibir algo a cambio? ¿No merecemos una recompensa por todo lo que hacemos por esta gente ingrata? Los milagros se sucedían, uno tras otro. Eliseo sanaba, anunciaba, liberaba. Los reyes lo consultaban en busca de dirección y las familias se postraban con gratitud. Pero Eliseo era tajante, no aceptaba nada. No quería que la gracia de Dios se confundiera con comercio. Todo era dado por misericordia, no por precio. Y Gehazi observaba. Una semilla crecía en él, regada por la envidia, alimentada por la codicia. Aunque aún no lo sabía, el momento decisivo se acercaba. El escenario estaba siendo preparado. Un extranjero vendría desde lejos, trayendo consigo riquezas, honor y gratitud. Y con él, la oportunidad perfecta para Gehazi de poner a prueba los límites entre el servicio y el deseo. Pero en esta escena inicial, Gehazi aún es solo un testigo, un siervo aparentemente fiel, uno más entre los que caminan junto a un hombre de Dios, pero que aún no han permitido que el Dios de ese hombre transforme su corazón. Esta es su historia, y también una advertencia, porque no basta con estar cerca del fuego, hay que arder con él. El día que Naamán llegó a Israel, lo hizo con toda la pompa de un comandante victorioso. Era el jefe del ejército del rey de Siria, un hombre temido por sus enemigos y respetado por su nación. Había ganado batallas imposibles y su nombre se mencionaba con orgullo en los corredores del palacio de Damasco. Pero a pesar de su fuerza y fama, Naamán escondía una herida que no podía sanar con espadas ni con estrategias. Era leproso. La lepra era más que una enfermedad. Era un estigma, un signo de impureza, una sentencia lenta de aislamiento y muerte. En Siria, Naamán había agotado todos los recursos.
Médicos, rituales, oraciones a los dioses. Nada funcionó. Su piel seguía marcada y la mancha avanzaba. La desesperación lo llevó a escuchar a alguien que, en otras circunstancias, habría ignorado. Una joven esclava israelita en su casa, llevada desde su tierra en una de las campañas militares. La muchacha le habló con certeza. En Samaria, en la tierra de Israel, vivía un profeta del Dios verdadero. No uno que hablara en templos de piedra, ni que se adornara con oro, sino un hombre que caminaba con el poder del cielo. Ese profeta, dijo la joven, podría sanarlo. Naamán, movido por la esperanza, se aferró a esas palabras como a su última oportunidad. Así, partió con una escolta imponente, llevando consigo grandes tesoros, oro, plata, ropa fina. Su intención era clara. Si ese profeta tenía el poder de sanarlo, Naamán pagaría el precio que fuera necesario. A su llegada a Israel, fue directamente al rey, pensando que el poder espiritual residía en los palacios. Pero el rey de Israel se turbó, rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿acaso soy Dios para matar y dar vida? No entendía que Naamán buscaba al profeta, no al trono. Fue Eliseo quien escuchó del incidente y mandó a decir al rey que enviara al sirio a su casa. Así, Naamán llegó a la humilde morada del profeta. No era lo que esperaba. Esperaba ser recibido con honores, con cánticos, tal vez con una ceremonia, pero Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Envió un mensaje a través de su siervo, Gehazi. Fue Gehazi quien transmitió las palabras del profeta: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada». La respuesta cayó como un balde de agua fría sobre Naamán. ¿Lavarme en ese río, en las aguas sucias de Israel? ¿No hay mejores ríos en Damasco? Ofendido, el general dio media vuelta y se marchó furioso. Gehazi lo vio alejarse con desprecio. En su rostro no solo se leía frustración, sino indignación. Para él, un hombre de su rango merecía algo más. Un gesto, una bendición pública, un milagro espectacular. Y quizás, en el fondo, también se sintió humillado. Tanto esfuerzo para que Eliseo ni siquiera lo recibiera, pero los siervos de Naamán lo convencieron, le hablaron al corazón. Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, no lo habrías hecho. ¿Por qué no hacer algo tan simple como lavarte? Finalmente, Naamán cedió. Bajó al Jordán, se sumergió 7 veces y su carne fue restaurada como la de un niño. El milagro fue inmediato, visible, innegable. Naamán, el leproso, estaba limpio. Conmovido, volvió a casa de Eliseo. Esta vez su actitud era diferente. Ya no era el orgulloso general, sino un hombre quebrantado. Se presentó ante el profeta y declaró: «Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel». Le ofreció sus regalos, su oro, su plata, sus vestidos, pero Eliseo se negó rotundamente. No aceptaría nada. La sanidad no tenía precio. Era un acto de gracia, de poder divino. Naamán insistió, pero el profeta fue firme. Entonces el general pidió llevarse tierra de Israel, para no volver a ofrecer sacrificios a ningún otro dios. Prometió servir al Señor. Gehazi observaba todo desde la sombra. Su mente estaba intranquila. ¿Cómo podía su maestro rechazar tanta riqueza? Aquello era una oportunidad única. Nadie sabría si tomaban una pequeña porción de esos tesoros. Después de todo, no le harían daño a nadie, ¿o sí? Mientras Naamán se alejaba con gratitud, el corazón de Gehazi comenzaba a tramar. El deseo que llevaba años creciendo en secreto encontró finalmente una ocasión. El profeta había dicho no, pero Gehazi aún no había dicho su última palabra. Naamán ya se había marchado. El polvo de su caravana comenzaba a disiparse en el horizonte cuando Gehazi, con el corazón encendido por la codicia, tomó su decisión. No podía permitir que ese extranjero se llevara todo sin que nadie se beneficiara. Mi señor ha perdonado a este sirio, pensó, pero yo correré tras él y tomaré algo de lo que trae. Su razonamiento parecía sólido. No era para él, se decía a sí mismo.
Tal vez con eso podrían ayudar a otros profetas o sostener la obra de Eliseo. No merecían algo por sus servicios, pero en el fondo, Gehazi sabía la verdad. Sus motivos no eran nobles, no buscaba recursos para la misión, sino provecho personal. Aún así, convencido por su propio deseo, salió corriendo. Su figura se alejaba veloz, con la mirada fija en el camino polvoriento que llevaba a Siria. Naamán, al verlo venir, ordenó detener el carruaje. Cuando Gehazi se acercó, jadeando por la carrera, el general descendió con respeto. ¿Pasa algo? ¿Todo está bien?, preguntó con sincera preocupación. Todo está bien, respondió Gehazi, esforzándose por recuperar el aliento. Mi señor me ha enviado. Han llegado a él 2 jóvenes profetas desde la región montañosa de Efraín, y me pidió que te pidiera un talento de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Naamán no dudó. Su gratitud por la sanidad aún ardía en su pecho. Toma 2 talentos, no uno, insistió, y ordenó a sus siervos que llevaran el botín. Le entregó la plata en 2 bolsas, junto con las vestiduras finas, y los sirvientes acompañaron a Gehazi una parte del camino, hasta llegar a una colina cercana. Allí, el siervo les indicó que dejaran todo y regresaran. Una vez solo, Gehazi escondió cuidadosamente el tesoro en su casa. Luego, como si nada hubiera pasado, volvió a presentarse ante Eliseo. Su rostro estaba sereno, sus movimientos tranquilos. Era como si aquel acto deshonesto no hubiera dejado huella en él. Pero los ojos del profeta eran como fuego. ¿De dónde vienes, Gehazi?, preguntó Eliseo sin levantar la voz. Tu siervo no ha ido a ninguna parte, respondió, evitando su mirada. Hubo un silencio tenso. Y entonces Eliseo habló con palabras que lo atravesaron como una espada. ¿No estaba también mi espíritu contigo cuando el hombre bajó de su carro a recibirte? ¿Es este el momento para tomar plata, ropas, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Gehazi palideció. Su corazón comenzó a latir con fuerza. La mentira había sido descubierta, no por testigos humanos, sino por el discernimiento del profeta. Eliseo no necesitaba espiar ni enviar mensajeros. Su comunión con Dios le daba visión sobre lo oculto. Y entonces vino la sentencia. Fría, justa, irrevocable. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. No hubo súplica que valiera. No hubo defensa posible. Gehazi sintió que algo se quebraba dentro de él. Cuando salió de la presencia del profeta, su piel ya estaba blanca como la nieve. La misma enfermedad de la que Naamán había sido limpiado, ahora caía sobre él como un manto de juicio. En un solo acto, Gehazi lo perdió todo. No solo la confianza de su maestro, no solo su salud, perdió también su llamado, su destino, su lugar en la historia. Era el siervo del profeta, el hombre que estuvo al lado del poder de Dios, y que eligió mentir, robar y encubrir. Lo que había escondido en secreto fue expuesto a la luz. Lo que pensó que podría disfrutar en silencio se convirtió en vergüenza eterna. Y aún así, no gritó, no se defendió, solo salió, cubierto de lepra, con la carga de su decisión sobre los hombros. La escena se cerraba con un silencio denso, el silencio de quien sabe que ha cruzado una línea sin retorno. La historia de Gehazi no terminaría allí, pero ese día todo cambió. El deseo lo había guiado y lo había destruido. La lepra no solo marcó la piel de Gehazi, sino también su destino. Desde el día que salió de la presencia de Eliseo, su nombre comenzó a desvanecerse entre los registros de los profetas. Lo que una vez fue promesa, ahora era sombra. Ya no fue llamado siervo del varón de Dios, ni caminó junto al poder divino, fue apartado. Vivir con lepra en Israel no era simplemente estar enfermo, era cargar con la vergüenza del juicio divino, con el peso del exilio social y espiritual. Gehazi se retiró a vivir fuera de las ciudades, como lo ordenaba la ley. Vestía andrajos, cubría su rostro y debía gritar «impuro, impuro» al acercarse cualquier persona. La gente lo evitaba, no solo por temor al contagio, sino por lo que representaba.
una advertencia viviente de lo que ocurre cuando se desobedece a Dios. Los días eran largos, las noches frías, el silencio era su única compañía constante. No había más tareas junto al profeta, ni más palabras de sabiduría escuchadas de los labios de Eliseo. Solo el eco de sus decisiones resonaba en su mente. La mentira, el oro, la ropa escondida y la lepra. Caminaba entre los leprosos, pero él no era como ellos. Algunos eran víctimas de la enfermedad por causas naturales. Pero él sabía que la suya era diferente. Él cargaba una lepra con nombre. Y aún así, Gehazi no olvidó, no perdió su memoria. Conocía las historias, los milagros, los momentos en que el cielo descendía a través de Eliseo. Y en esa soledad comenzó a atesorarlos como algo propio, porque aunque ya no era parte del círculo del profeta, los recuerdos no podían serle arrebatados. Pasaron los años. El profeta Eliseo siguió su ministerio, obrando señales, guiando reyes, instruyendo a discípulos, pero nunca volvió a llamar a Gehazi. Nunca lo buscó. Era como si el capítulo hubiera sido cerrado. Sin embargo, la historia de Dios rara vez se escribe en líneas rectas. Sus caminos son misteriosos, y el exilio no siempre es el final. Un día, en medio de esa vida apartada, llegó a oídos de Gehazi que el rey de Israel buscaba conocer más de las obras de Eliseo. El profeta ya era anciano, y su nombre era venerado incluso entre los más poderosos. El rey quería oír, no de labios ajenos, sino de alguien que hubiera estado ahí, alguien que lo hubiera visto todo. Y así, por caminos que nadie hubiera imaginado, Gehazi fue llamado a presentarse ante el rey. La invitación fue oficial. Le permitieron entrar al palacio, tal vez aún cubierto por sus heridas, o tal vez con una apariencia más digna. No lo sabemos, pero su voz era firme, su memoria intacta. «Cuéntame todo lo que ha hecho», Eliseo le pidió el rey. Y Gehazi comenzó a hablar. Narró con detalle los milagros. Habló de la multiplicación del aceite, del niño resucitado en Sunem, de las aguas purificadas, del alimento multiplicado. Su relato no era distante, era vivido. Él había estado allí, no como un oyente más, sino como testigo, como uno que había servido al profeta, que había llevado su bastón, que había recorrido los caminos a su lado. El rey lo escuchaba con atención. Las cortesanas enmudecían, los funcionarios del palacio se detenían a oír. En ese momento, Gehazi, el leproso, el desterrado, el olvidado, era el centro de atención. Su pasado cobraba valor, no por lo que había hecho mal, sino por lo que había visto de Dios. Y mientras contaba, una coincidencia divina ocurrió. Una mujer entró en la sala del rey para rogar por la restitución de sus tierras. Era la Sunamita, la madre del niño que Eliseo había resucitado años atrás. Justo cuando Gehazi hablaba de ese milagro, ella apareció. El momento era tan preciso, tan exacto, que parecía orquestado desde el cielo. «¡Oh, rey!», exclamó Gehazi, «esta es la mujer, y este es su hijo, el que Eliseo hizo volver a la vida». El rey se maravilló. Ordenó que se le devolvieran todas sus propiedades, junto con todo lo que hubiera producido durante su ausencia. Gehazi, por primera vez en años, vio cómo una historia que él había presenciado se convertía en restauración. Ese día algo cambió. No sabemos si su lepra fue sanada. La Biblia no lo dice, pero su voz volvió a tener propósito. Su pasado, aunque manchado, fue usado. El exilio no impidió que Dios usara su memoria para glorificarse. Y en medio de aquella escena, Gehazi comprendió que aunque había fallado, aún podía hablar de lo que había visto. Y a veces eso también es redención. Después de su encuentro con el rey y de relatar las maravillas de Eliseo, Gehazi regresó a su vida. No volvió al círculo del profeta ni recobró su antiguo puesto, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no caminaba bajo la sombra de la vergüenza absoluta, sino que llevaba consigo una nueva comprensión. El pasado puede ser juzgado, pero el testimonio aún puede tener valor. Pasaba sus días entre las ruinas de aldeas abandonadas por la guerra o la sequía.
Muchos huían, pero él se quedaba. Allí, entre los olvidados, Gehazi se convertía en una voz. Los que no tenían nombre lo escuchaban. Los niños se reunían para oír sus relatos, los hombres lo buscaban por consejo. Y aunque nadie lo llamaba maestro, su historia, su caída y sus recuerdos le daban una autoridad que no se enseñaba en escuelas de profetas. Él les hablaba del poder de Dios no desde la pureza, sino desde el fracaso. Les contaba que había caminado junto al profeta, que había visto huesos dar vida, aceite multiplicarse, un niño resucitar, pero también les hablaba de lo que sucede cuando el corazón se desvía, cuando uno cree que puede esconderse de Dios. No justificaba su error, no lo suavizaba, su voz no era orgullosa, sino quebrantada. Y esa honestidad tenía más fuerza que 1000 sermones. Una tarde, mientras narraba a un pequeño grupo el día en que Naamán fue sanado, un hombre le interrumpió. ¿Por qué tomaste lo que no era tuyo? ¿Acaso Eliseo no te lo enseñó todo? Gehazi guardó silencio por unos segundos. Luego miró al joven, con ojos cansados pero firmes, porque no entendí que estar cerca del poder no significa estar limpio por dentro. Pensé que podía engañar sin consecuencias, y aprendí, demasiado tarde, que Dios no se burla, que lo oculto siempre será revelado, y que el precio de una decisión puede durar toda la vida. El grupo enmudeció. No había justificación, pero tampoco condena, solo verdad. En medio de esas ruinas, Gehazi halló un extraño tipo de ministerio. No hacía milagros, pero ofrecía advertencia. No imponía manos, pero levantaba conciencia. Era la prueba viviente de que un solo paso fuera del camino podía cambiarlo todo. Con el tiempo, algunos comenzaron a registrar sus palabras, no como escrituras sagradas, sino como lecciones de vida. No repitas el error de Gehazi, decían. La codicia puede parecer razonable, pero abre puertas que no puedes cerrar. Otros, en cambio, lo veían con compasión. Había pagado caro, muy caro, pero había quedado de pie, hablando de Dios, sin rencor, sin amargura. Y eso también era milagroso. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, Gehazi recordó los días en que caminaba tras Eliseo. Recordó la voz del profeta al declarar juicio, pero también su compasión con los necesitados. Recordó cómo el poder de Dios obraba en formas tan impredecibles, tan puras, tan precisas, y por primera vez en mucho tiempo sintió gratitud. No por la lepra, no por la caída, sino por haber visto, por haber conocido la verdad y por seguir vivo para contarla. Levantó una oración silenciosa. No pidió sanidad, no pidió restauración, solo pidió que su historia sirviera, que alguien, al oírla, decidiera no mentir, no codiciar, no caer, porque si su caída podía salvar a otro, entonces no sería en vano. Y así, en medio de pueblos olvidados, Gehazi seguía caminando. A veces lo invitaban a una casa humilde, donde dormía sobre esteras gastadas. Otras veces lo rechazaban por su enfermedad visible. Pero donde podía, hablaba. Donde podía, advertía. Donde podía, testificaba. No era el destino que había imaginado cuando comenzó a servir a Eliseo. No era el camino de un profeta, ni la herencia de un maestro, pero era el camino que le quedaba, y ahora lo andaba sin mentiras. Y aunque el mundo no lo llamara justo, Gehazi sabía que había una redención silenciosa en seguir caminando con la verdad a cuestas. Con el pasar del tiempo, Gehazi volvió a oír hablar de Naamán. El general sirio, cuya curación había sido el inicio de su caída, ahora era una figura poderosa en la corte de Damasco. Aunque sus caminos no se cruzaron de nuevo, la sola mención de su nombre removía ecos en la memoria de Gehazi, no por rencor, sino por todo lo que ese episodio representaba: la gloria de Dios, el engaño humano, la justicia divina. Un día, mientras cruzaba una aldea cercana a la frontera con Siria, encontró a unos viajeros mercaderes que hablaban del crecimiento del poder de Siria sobre Israel. Hablaban de saqueos, de presiones políticas
y de cómo incluso los profetas comenzaban a ser consultados por los reyes para entender el porvenir. Gehazi, que había sido parte de ese círculo, escuchaba en silencio. Aunque vivía apartado, comprendía que la mano de Dios aún obraba, aún hablaba, aún dirigía los acontecimientos de las naciones. Y mientras el mundo giraba, él seguía recordando. Pero el destino, en su forma misteriosa, aún no había terminado con él. Tiempo después, recibió una noticia inesperada. El rey de Siria, Ben-Hadad, estaba enfermo, grave, y había enviado un emisario a consultar a Eliseo, el profeta de Israel, para saber si sanaría. Lo extraño del caso era el nombre de ese emisario, Hazael, un oficial de confianza del rey. La historia llegó a Gehazi por labios de un joven caminante, quien le describió cómo Eliseo había llorado al ver a Hazael, al anunciarle que sería rey de Siria y que haría gran daño a Israel. Gehazi, al oír aquello, sintió un estremecimiento. No era sorpresa que Eliseo supiera el futuro, lo conocía bien. Pero que llorara, que viera el mal venir y aún así lo permitiera, era algo más profundo. Era la naturaleza de Dios permitiendo la libertad del hombre, aun cuando esa libertad condujera al dolor. Gehazi meditó mucho en ese encuentro. Recordó cuántas veces había deseado saber el futuro, tener el poder, ser más que un sirviente. Pero ahora comprendía que el poder sin obediencia es solo destrucción. Hazael, Naamán, él mismo, todos habían estado cerca de la unción, pero no todos la habían entendido. La historia de Hazael, al igual que la suya, era un recordatorio de que Dios conoce el corazón, que los hombres pueden parecer fieles, pero dentro de ellos se forjan intenciones que solo el Altísimo puede ver. Unos meses más tarde, llegaron noticias trágicas. Eliseo había muerto. El profeta que había sucedido a Elías, que había obrado tantos milagros, que había reprendido y sanado, que había alzado su voz ante reyes, había sido enterrado. Israel guardó luto. Muchos lloraron. Otros recordaron con temor su palabra firme, sus visiones exactas, su poder indiscutible. Para Gehazi, la noticia fue como un golpe silencioso. Sabía que ese día llegaría, pero no estaba preparado. Aunque habían estado separados por años, Eliseo seguía siendo una figura presente en su mente, su maestro, su guía, la voz que una vez le dio oportunidad y juicio. No asistió al entierro, no se atrevió, no por temor sino por respeto. Sabía que su presencia podía ser vista como una ofensa, pero en la soledad de la noche se arrodilló y por primera vez en mucho tiempo oró en voz alta. Gracias, Señor, por haberme permitido caminar junto a tu siervo. Gracias por lo que vi, por lo que aprendí, por lo que no merecí. Él fue justo, yo no, pero tú sigues siendo fiel. Sus palabras fueron sencillas. No hubo fuego, ni viento, ni temblores, solo un susurro interno, un consuelo silencioso. No buscaba gloria, ni restauración. Solo quería que su historia tuviera sentido dentro del plan mayor de Dios. Y mientras el mundo avanzaba, Gehazi caminaba despacio. A veces se sentaba junto a las puertas de las aldeas, donde los viajeros se detenían a descansar. Y si alguno preguntaba por las historias de los profetas, él las contaba. Ya no con la intensidad de un joven discípulo, sino con la serenidad de un hombre quebrantado que aún tenía algo que decir. En las noches frías, cuando los leprosos se reunían para compartir algo de comida o simplemente calor humano, Gehazi les hablaba de Eliseo. Y sus palabras eran escuchadas como las de un anciano que había visto maravillas, pero también había aprendido el precio de olvidarlas. Su voz no era fuerte, pero era firme, porque ahora sabía que su testimonio, aunque marcado por el error, aún podía ser lámpara para los pies de otros. Pasaron los años, y los ecos de la guerra se hicieron costumbre. Siria, ahora bajo el mando de Hazael, comenzó a oprimir a Israel con fuerza creciente. Ciudades eran arrasadas, cosechas quemadas, familias enteras desplazadas. El pueblo vivía con temor
y el recuerdo de los tiempos de Eliseo comenzaba a desvanecerse entre el polvo y las lágrimas. Gehazi, desde su aislamiento, observaba el deterioro. Ya no era solo un testigo del juicio sobre su propia vida, sino de una nación que también había olvidado el temor de Dios. Lo que Eliseo había profetizado se cumplía, palabra por palabra, y el nombre de Hazael, aquel que una vez se inclinó con humildad ante el profeta, ahora era pronunciado con horror. Una mañana, mientras caminaba por una vereda entre dos aldeas destruidas, Gehazi se encontró con una caravana de familias desplazadas. Niños descalzos, madres con los rostros secos de tanto llorar, ancianos sin fuerzas para maldecir. Nadie le preguntó quién era, pero cuando él les preguntó de dónde venían, una mujer respondió: de Arbel. Los sirios lo quemaron todo, no dejaron nada, ni animales, ni hombres, ni esperanza. Gehazi bajó la mirada. Conocía a Arbel. Recordaba haber pasado por allí con Eliseo en su juventud, una comunidad pacífica, de hombres trabajadores y temerosos de Dios, y ahora solo quedaban cenizas. Su corazón se quebrantó. No tenía riquezas para ofrecerles, ni refugio, pero les dijo que se quedaran cerca de una antigua gruta en las colinas, donde había agua y sombra. Esa noche, bajo las estrellas, encendió una fogata y habló. Les habló de Eliseo, les habló de los milagros, les habló de cómo una vez Dios había defendido a Israel de los sirios con carros de fuego invisibles cuando todo parecía perdido. Los niños escuchaban con asombro, los adultos con escepticismo, pero todos guardaban silencio. ¿Y por qué Dios no nos defiende ahora?, preguntó un joven. ¿Dónde están esos milagros? Gehazi no tuvo respuesta inmediata. Miró al fuego y suspiró. Porque el corazón de Israel se ha endurecido, como el mío una vez. Porque olvidamos quién es Él y qué exige, porque cuando cambiamos la verdad por conveniencia, perdemos la cobertura que nos sostenía. No era una respuesta fácil, no era lo que querían oír, pero era verdad. Y esa noche, mientras los desplazados dormían en el suelo, algunos lloraron, no solo por lo perdido, sino por lo que habían dejado de creer. Con el tiempo, esa pequeña comunidad comenzó a reconstruirse. Con ramas y barro levantaron chozas, con semillas prestadas plantaron huertos, y con palabras rotas empezaron a orar de nuevo, no con rituales grandiosos, sino con sinceridad. Y Gehazi, con su cuerpo herido y su pasado a cuestas, era el referente, no como líder, sino como símbolo. La lepra seguía en su piel. Era visible, pero su alma comenzaba a sanar. Cada historia que contaba, cada advertencia que daba, era una forma de redención. A veces lo observaban en silencio. Veían cómo curaba sus llagas con hierbas silvestres, cómo ayudaba a levantar una choza, aunque le dolieran las manos, cómo compartía el poco pan que recibía. Ya nadie hablaba de su error, solo escuchaban su voz. Una tarde, un anciano le dijo: «Tú no eres profeta, pero eres señal, porque si Dios no te desechó, quizás tampoco nos ha olvidado del todo». Gehazi no respondió, pero en su interior esa frase retumbó como un eco antiguo. Tal vez su castigo no lo había excluido del propósito, tal vez su historia aún tenía algo que dar. Las noticias de más ataques siguieron llegando. Israel tambaleaba. El linaje real se corrompía. Los altares se llenaban de ídolos. Pero en esa pequeña aldea escondida entre colinas, la fe comenzaba a prender como una chispa entre cenizas. No era un avivamiento masivo ni un retorno triunfal, era un susurro. Pero los susurros, cuando son de Dios, pueden mover montañas. Gehazi pasaba las noches mirando el cielo. No esperaba sanidad, no pedía milagros, solo deseaba que los oídos que lo escuchaban no cometieran su mismo error. Que si sus llagas podían advertir a otros, entonces valían más que el oro que una vez codició. Y así, en medio del juicio de una nación, una comunidad se mantenía firme, y en el centro de esa comunidad, un hombre marcado por la lepra se convertía, sin buscarlo,
en lámpara que no se apaga. Con los años, la pequeña comunidad refugiada donde vivía Gehazi comenzó a crecer. Su historia se había esparcido, como una brisa que cruza el desierto, atrayendo a otros que, expulsados por el dolor y el abandono, buscaban no solo sustento, sino consuelo. Y en medio de ellos, Gehazi era escuchado, no como un líder, sino como un sobreviviente. Sus palabras no eran suaves, pero eran verdaderas. Fue entonces que un día, mientras ayudaba a un joven a reforzar una choza, un visitante inesperado llegó al campamento. Vestía túnica limpia, portaba un sello real en su cinto, y su actitud era la de quien no estaba acostumbrado al polvo de los caminos. Se presentó ante los mayores del lugar con respeto, preguntando por un hombre llamado Gehazi. «¿Qué deseas de él?», preguntó uno de los ancianos. «El rey ha oído hablar de este hombre. Me envía para llevarlo a Samaria. Desea escucharlo en persona». La noticia cayó como un rayo en la comunidad. Gehazi, ante el rey, algunos temieron por él, otros pensaron que sería una trampa. Pero Gehazi, que escuchó la conversación desde una distancia corta, no mostró sorpresa, solo inclinó la cabeza. «Si el rey me llama, iré», dijo, no con orgullo, sino con verdad. Al día siguiente, partió acompañado del emisario. Durante el viaje, cruzaron caminos donde el polvo cubría los recuerdos de ciudades antes florecientes. En cada paso, Gehazi sentía el peso del pasado. Samaria se levantaba ahora no como símbolo de gloria, sino como recordatorio de lo que Israel había perdido. Cuando llegó ante el rey, éste lo recibió con curiosidad. Era un joven monarca, inseguro y rodeado de consejeros que se inclinaban ante cada una de sus palabras. Pero algo en él anhelaba saber más de los tiempos pasados, de los hombres de Dios que caminaban con poder, de lo que una vez fue Israel cuando aún recordaba a su Señor. «¿Tú estuviste con Eliseo?», preguntó el rey, al observar al hombre marcado por la lepra. «Dicen que viste cosas que ningún otro vio». Gehazi no se inclinó profundamente, ni buscó quedar bien. Solo respondió con serenidad: «Estuve a su lado, y vi maravillas, pero también vi mi propio corazón, y ese fue el milagro más difícil de enfrentar». El rey se mostró interesado. Pidió que se le relataran los prodigios de Eliseo: el aceite de la viuda que no cesó, la resurrección del hijo sunamita, la purificación del agua amarga, la multiplicación de panes, el hacha flotante, la visión de los carros de fuego. Gehazi habló, no con dramatismo, sino con convicción, como quien transmite no solo recuerdos, sino advertencias. «¿Y tú?» Gehazi, interrumpió el rey. «¿Por qué terminaste así? ¿Qué fue lo que hiciste?» Hubo silencio. Los presentes esperaban una respuesta cuidadosa, quizás una justificación. Pero Gehazi, firme, dijo: «Codicié lo que no me correspondía, tomé lo que Eliseo rechazó, traicioné la pureza del milagro por monedas, y por ello la lepra de Naamán me fue dada, no por Eliseo, sino por justicia divina. Y aún hoy la llevo, como se lleva una marca en el alma». El rey bajó la mirada. No se esperaba tanta franqueza. En un mundo lleno de máscaras, la verdad era un golpe inesperado. «¿Y crees que Dios aún te escucha?», preguntó, con tono casi íntimo. «No lo sé», respondió Gehazi, «pero sé que aún puedo hablar de él, y si mis palabras pueden evitar que otros caigan donde yo caí, entonces mi vida no ha sido en vano». El rey asintió, conmovido. Esa noche, Gehazi fue alojado en la ciudad. No en el palacio, pero sí en una habitación digna. Varios sirvientes y escribas se acercaron a él para escucharlo. Algunos lo miraban con admiración, otros con precaución, pero todos comprendían que no era un farsante. Era un hombre quebrado que hablaba con la transparencia de los que ya no tienen nada que perder. Antes de partir de Samaria, el rey le dijo: «Has hablado más que profetas de renombre. Tu lepra no oculta tu verdad. Vuelve con tu gente. Pero cuando hables de Israel, recuérdales que aún hay lugar para los que se arrepienten». Gehazi partió en silencio, pero en su corazón una paz diferente comenzaba a formarse. No había sido restaurado ni curado, pero había sido escuchado. Y quizás
En el plan eterno de Dios, eso era más valioso que cualquier sanidad. Después de su encuentro con el rey, Gehazi regresó a la aldea con un aire distinto. No era orgullo lo que lo acompañaba, ni vanagloria. Era un tipo de serenidad que solo aquellos que han sido oídos en medio del silencio entienden. No llevó tesoros ni promesas reales. Solo su presencia, intacta, marcada, testimonio viviente de una historia que aún tenía sentido. La comunidad lo recibió con alegría discreta. No hubo festejos ni cánticos, pero sí rostros que sonreían, niños que corrieron a su encuentro y ancianos que asintieron al verlo volver. Sabían que, aunque su cuerpo seguía cubierto por la lepra, su alma caminaba más ligera. En sus ojos ya no se reflejaba el peso de la culpa, sino la decisión de vivir con propósito. Los días siguientes, Gehazi volvió a su rutina. Reunía a los más jóvenes por las tardes y les narraba las historias de Eliseo, no como fábulas distantes, sino como realidades que él mismo había presenciado. Y al hablar, no buscaba exaltarse, sino enseñar. Les hablaba del agua sanada en Jericó, del aceite que no escaseó, del siervo que vio los carros de fuego, de la muerte vencida y de la justicia de Dios, que no se negocia con oro. Un día, uno de los niños le preguntó: ¿por qué Dios te dejó con lepra si ya te arrepentiste? Gehazi hizo una pausa antes de responder. Miró sus propias manos, deformadas, blancas como la nieve, y dijo: porque mi castigo es también mi lección, y cada vez que alguien me mira, recuerda lo que el orgullo y la mentira pueden causar. A veces Dios no borra las marcas, las deja para que otros no olviden. Ese día, el niño no preguntó más, solo se acercó y tomó la mano de Gehazi, no con temor sino con ternura. Y Gehazi, por un momento, sintió que su dolor tenía un propósito que iba más allá de sí mismo. Con el tiempo, las noticias desde otras regiones fueron peores. Siria avanzaba con violencia, Israel perdía ciudades enteras. El templo en Samaria estaba lleno de ídolos y ritos extraños. El nombre de Eliseo ya no se mencionaba con reverencia, y los profetas verdaderos eran perseguidos o callados. Pero en aquella pequeña comunidad, apartada del estruendo de los ejércitos, un remanente de fe seguía firme. Las familias oraban, los niños aprendían los nombres de los profetas, y cada noche, bajo el cielo estrellado, Gehazi seguía hablando. En una de esas noches se sintió más débil de lo normal, tosió con fuerza, la fiebre lo alcanzó, los ancianos lo acostaron en su lecho de ramas y mantas, varios se turnaban para atenderlo. La comunidad, que una vez lo vio llegar como un extraño, ahora velaba por él como a uno de los suyos. ¿Te vas a morir, maestro?, le preguntó una niña de ojos grandes. Gehazi sonrió con dificultad. Todos morimos, pequeña, pero no todos dejamos una historia. Yo cometí errores, pero también aprendí. Y si ustedes siguen creyendo, entonces mi vida no fue inútil. En sus últimos días, sus palabras se hicieron más cortas, pero más profundas. Habló de esperanza, habló de juicio, habló de misericordia. Y les recordó que el Dios de Eliseo seguía siendo el mismo, que aunque los reyes se corrompieran y los altares se llenaran de falsedad, el Señor no cambia. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte, Gehazi pidió que le acercaran un recipiente con agua. Lavó sus manos con lentitud, como si se preparara para algo sagrado. Luego, mirando hacia el cielo, murmuró: «Eliseo, maestro mío, ahora entiendo». Y cerró los ojos. No hubo terremotos, no hubo voz del cielo, solo silencio. Y en ese silencio, el alma de Gehazi partió. La comunidad lo enterró en una colina cercana, bajo un árbol viejo. No pusieron estatuas, ni lo adoraron. Solo una piedra con una inscripción sencilla: «Aquí descansa Gehazi, marcado por el juicio, redimido por la verdad». Y así, el siervo del profeta, el hombre que cayó, que mintió, que fue herido, también fue el que enseñó, que advirtió, que mostró que incluso entre ruinas puede brotar vida. Su historia no terminó con la lepra. Terminó con propósito. Pasaron los años.
Las generaciones que escucharon a Gehazi comenzaron a crecer y ocupar su lugar en el mundo. Algunos se convirtieron en líderes humildes, otros en maestros de la ley, y unos pocos en mensajeros que llevaban palabras de arrepentimiento a lugares donde ya no se hablaba del Dios de Israel. La tumba de Gehazi, aunque modesta, se convirtió en punto de encuentro. No era un lugar de adoración, sino de memoria. Las familias subían hasta la colina una vez al año, especialmente al comienzo de la primavera, para recordar su historia. Los más ancianos contaban cómo el hombre manchado por la lepra había transformado un campamento de marginados en un refugio de esperanza. Y los jóvenes, al escucharlo, veían que el poder de Dios no estaba solo en los milagros espectaculares, sino también en la restauración silenciosa de un alma arrepentida. Con el tiempo, algunos escribas comenzaron a registrar los relatos que Gehazi había contado. No se trataba de alabarlo, sino de preservar la verdad, porque lo que él había vivido era parte del testimonio del Dios que obra incluso en medio del juicio. En esas páginas no se omitía su traición ni su castigo, pero tampoco se ocultaba su valor posterior, su voz constante, su fidelidad tardía pero real. Uno de los textos más citados en esas reuniones era una frase que se le atribuía a Gehazi, repetida una y otra vez por sus discípulos. La lepra me cubrió el cuerpo, pero la mentira fue lo que manchó mi alma. Y el perdón no vino en forma de curación, sino de propósito. Así, sin buscarlo, Gehazi se convirtió en símbolo, no de santidad inmediata, sino de transformación, no de pureza perfecta, sino de sinceridad recuperada. En un tiempo donde los corazones se volvían fríos y los reyes seguían caminos de idolatría, la figura de un siervo caído y redimido se mantenía como faro silencioso. Años después, un joven profeta, aún sin nombre conocido, pasó por aquella aldea. Se sentó con los ancianos y escuchó la historia de Gehazi. Preguntó con asombro cómo un hombre marcado por Dios había sido, al mismo tiempo, maestro de tantos. Uno de los viejos, con barba gris y manos temblorosas, le respondió: «Porque Dios no elige a los perfectos, elige a los que aún pueden escuchar». Y Gehazi, aunque tardó, escuchó, y luego habló. Ese joven profeta, años más tarde, repetiría esa enseñanza en los rincones del norte, cuando nadie quería oír de corrección. Y entre las ciudades destruidas por guerras y traiciones aún resonaba el eco de un nombre casi olvidado, no porque hiciera maravillas, sino porque enseñó con el peso de su arrepentimiento. Con los siglos, la historia de Gehazi se fue diluyendo entre tantas otras. Muchos recordaban a Eliseo, a Elías, a los grandes profetas y sus milagros, pero en algunos hogares humildes, entre pergaminos viejos, el nombre de Gehazi seguía apareciendo, siempre junto a la advertencia contra la codicia, siempre como ejemplo de que incluso los caídos pueden caminar de nuevo. Y es que, al final, su vida no fue una nota al pie, fue una advertencia viva, una esperanza silenciosa, una lección encarnada. La historia de Israel está llena de grandes hombres y mujeres usados por Dios. Pero pocos reflejan con tanta claridad la paciencia divina como aquel siervo que traicionó a su maestro y sin embargo terminó enseñando el valor del arrepentimiento verdadero. El legado de Gehazi no fue una línea de discípulos poderosos ni una escuela profética. Fue una comunidad transformada por la verdad. Fue una generación que aprendió a ver más allá del juicio, a buscar propósito en medio del dolor. Fue el recuerdo de que la vergüenza no tiene por qué ser el final. A veces Dios no borra las marcas del castigo, pero sí transforma esas marcas en palabras que sanan a otros. Y así termina la historia de Gehazi. Un siervo que cayó, un hombre que sufrió y una voz que, pese a todo, siguió hablando. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti busca más. Suscríbete, comenta y comparte, porque los enigmas de la fe no se entienden solo, se descubren juntos.